El Papa llama al diálogo y defiende el derecho de manifestarse. Nosotros filialmente nos volvemos al Santo Padre y le decimos al Papa mal informado: estos diálogos serán una rendición al comunismo y esas manifestaciones legítimas son una revolución. Quédese para que usted vea la argumentación y las evidencias. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Este es su canal del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos. Un saludo cordial a todos nuestros amigos. Vivimos épocas duras y decisivas para la historia de Colombia porque hay una verdadera revolución en curso que nos quiere someter al comunismo. Por eso yo lo invito a que usted se suscriba a este canal de Pensamiento Católico, donde usted verá siempre un análisis objetivo e idóneo que le podrá dar a usted los elementos para entender qué es lo que sucede y también, por lo tanto, los presupuestos para saber qué hacer y salvar nuestra querida patria. Suscríbase y clique en la campanita para de esa manera usted estar aventajado de todos estos análisis. Ahora me parece muy importante darles a ustedes a conocer una noticia, tal vez la más importante de todas estas jornadas. El Papa llama al diálogo en Colombia y defiende el derecho a manifestarse. Realmente el derecho a manifestarse siempre lo hay, pero él siempre es un derecho a manifestarse contra una opresión y por los medios lícitos. De manera tal, hay que ver, digamos, los términos claros cuando es el verdadero derecho a manifestarse. El Papa Francisco llamó el domingo a un diálogo serio para encontrar una salida a la crisis social iniciada en Colombia el 28 de abril y defendió el derecho a manifestarse pacíficamente. La situación en Colombia sigue siendo preocupante. En esta solemnidad de Pentecostés rezo para que el querido pueblo colombiano sepa acoger el Espíritu Santo de forma que, a través de un diálogo serio, se encuentren soluciones justas a los muchos problemas que enfrenta, especialmente los más pobres debido a la pandemia, declaró Francisco durante la oración dominical. Perfecto. Continúa después. Exhorto a todas las personas a evitar por razones humanitarias conductas perjudiciales para la población en el ejercicio del derecho de la protesta pacífica. Entonces, ahí ya estamos repitiendo la noticia. Entonces, la noticia concluye mostrando que después de 26 días de manifestaciones y protestas ha dejado un saldo de más de 2.151 bloqueos de vías, pero realmente la lista es muy grande y muestra la agresión, la violencia, el desatino que se puede llamar de una manera clara una subversión, de manera tal a que aquí no hay es una manifestación pacífica como el Santo Padre mal informado así afirma. Aquí lo que hay es una verdadera terrorismo en nombre del pueblo colombiano, una pretensión de tomarse cuenta del país y el daño que han hecho con los incendios de patrimonio público y privado es interminable y no cabe aquí comentarlo. Pero sí creo que es muy importante hacer un llamado a nuestro Santo Padre, porque él está mal informado, mostrar que realmente todas esas manifestaciones y protestas violentas son hechas por una minoría que no representa al pueblo colombiano. Y una prueba de eso es que Colombia está llena en todas las ciudades en este momento de verdaderos grupos que están pintando de nuevo todas esas pintadas, dicho sea de paso también con relación al satanismo, pero enteramente comunistas. Están reponiendo, barriendo, organizando, haciendo apoyos a la policía y de manera tal a que se ve una verdadera reacción y queda claro que un pequeño un grupúsculo terrorista que se sabe perfectamente que detrás de ellos están las FARC y el ELN, no nos representan, por mucho que haya todavía
un pequeño grupo de colombianos buenos, pero ingenuos, incautos, podríamos decir, tontos, útiles, disculpe lo fuerte de esta palabra, pero es así, que todavía no se han dado cuenta que están siendo usados por una intención comunista. Bueno, tenemos derecho a manifestarnos, por supuesto que sí, y eso el Santo Padre tiene toda la razón. Cuando hay una opresión, Santo Tomás siempre lo ha dicho, y la doctrina de la Iglesia y la enseñanza de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, siempre nos han enseñado que contra una opresión hay un derecho de manifestarse y protestar. Pero es que aquí no es una manifestación ni pacífica, ni se está dando hacia una opresión. Puede sí un gobierno legítimo, como es el del doctor Duque, haber cometido algunos errores con un protocolo muy severo en materia de sanidad que empobreció al pueblo, pero eso no da pretexto para decir que hay una opresión, y no da pretexto para los desmanes, para las agresiones, para el terrorismo, para en este momento estar paralizada la economía del país y los puertos cerrados, de manera tal a que lo que va a venir es una verdadera hambruna, y todos los colombianos somos los grandes afectados. Si Santo Padre, hacemos un llamado filial al Papa mal informado. La policía no es la agresora, la policía es la víctima. Hay una verdadera fábrica de fotografías, de manera tal a que no se toman las fotografías de todas las agresiones hechas por los comunistas y por los violentos. Pero sí se toman aquellas en que la policía entra a detener a las personas. He visto, por ejemplo, personas mandadas que se meten debajo del carro, voluntariamente debajo del carro, antimotines, para decir que fue agredido por el carro antimotines, etcétera, etcétera, y después hacerse como víctima. Ciertamente son personas muy bien pagadas y con mucha mística, porque arriesgan de esa manera su vida. Entonces, nosotros estamos llenos de falsas evidencias de una agresión de la policía. La policía aquí está inactiva, está inmovilizada, está atemorizada y está perdiendo la mística, y precisamente lo que hay que hacer es, Santo Padre, apoyarlos a ellos para que ellos con toda la legitimidad restablezcan el orden. Es lo que no pensamos la mayoría masiva de los colombianos. Ahora, nos llaman al diálogo. Para haber diálogo se necesita voluntad de paz. Tanto el ELN, que quiere ahorita negociar en Cuba, cuanto el Comité del Paro no quieren la paz. Lo que ellos quieren es que el gobierno ponga un acta de capitulación en la que ceda Colombia hacia el comunismo y a los caprichos del comunismo, de manera tal a que le exigen al doctor Duque que tome la misma posición capitulacionista, falta de carácter y traicionera del presidente Piñera, que entregó el país al comunismo. Entonces el diálogo es un mecanismo que se usa precisamente para parar los hechos hostiles, pero ellos necesitan una voluntad de negociar. Después, diálogo hoy en día es una palabra que tiene como sinónimo capitulación, rendición, porque hoy en día se piensa que para dialogar hay que acabar con el sistema y con los principios fundacionales que son innegociables, porque nosotros no vamos entonces a acabar con nuestra patria católica, con nuestro ordenamiento jurídico, que mal que bien, tanto en el Código Penal, Civil o administrativo contencioso, parten de la ley natural y de la inspiración cristiana de las leyes. Bueno, ellos quieren un ordenamiento jurídico, un paradigma nuevo en el que el país renuncia a eso, en que se acabe y se amordace la policía, en que quedemos nosotros desamparados y a merced del comunismo, y eso no lo podemos hacer nosotros. Eso no es diálogo. El diálogo es un mecanismo, un instrumento para una buena concordia, y no para entregarse, porque eso ya no sería diálogo, sería una rendición. Entonces,
Aquí entra un punto que me parece muy importante nosotros tener presente. El Santo Padre sabe perfectamente que en Venezuela el, el, la Iglesia apoyó de manera muy esforzada plataformas de diálogo, de manera tal a que presidente no, Maduro, porque él es ilegítimo, para que Maduro, que dirige dictatorialmente Venezuela, respete a los venezolanos y les dé condiciones de existencia dignas y estables. Bueno, el propio cardenal Urosa dice lo siguiente: el gobierno de Venezuela se burló del Vaticano y de la Iglesia. Esto fue en el 27 de febrero del 2017. Dice el cardenal: se ha burlado del Vaticano y se ha burlado de la Iglesia porque hizo creer que quiere llevar adelante el diálogo para salir de la crisis, pero luego toman una serie de medidas que van en contra, es decir, se han burlado de la Iglesia. Entonces, en el fondo el cardenal Urosa dice que diálogo con los comunistas no se puede, porque ellos lo que quieren con el diálogo es que las personas se rindan a sus exigencias, y en este caso esos diálogos fracasaron en Venezuela. Ahora, ¿cómo sentarse aquí a dialogar con los comunistas si lo único que nosotros tenemos son precedentes de capitulación, entrega y humillación? Verbigracia lo que pasó con el Acuerdo de La Habana firmado en el 2016. Nos traicionaron a todos los colombianos que votamos por la no refrendación ese 2 de octubre del 2016 y sin embargo ellos firmaron el acuerdo, que es un acuerdo para quien se ha dado el sacrificio de leerlo. Es una rendición al comunismo impresionante. Y vean ustedes que la Corte Constitucional y el aparato judicial de Colombia está enteramente izquierdizado, parece un partido político. La semana pasada ya declaró que era una exigencia y que era necesario reconocer 16 nuevas curules para las víctimas. Ah, víctimas del comunismo. No, las víctimas del Estado, de la policía, que ahora, según todos estos acuerdos, son los malos del partido. ¿Y dónde están las víctimas del comunismo? ¿Por qué no le dan esas curules a las víctimas del comunismo? No, porque ese no era el juego. El Acuerdo de La Habana fue una entrega de Colombia al comunismo, que con eso ellos van a tener ahora 26 curules. Con una simple alianza con el Partido Verde y el Partido Liberal, digamos, más o menos, ya ellos controlan al país, controlan el poder ejecutivo. Este país fue entregado al comunismo hace tiempos, ya es comunista, simple y sencillamente por medio de los diálogos. Los diálogos es una trampa, no es un diálogo, es una rendición. Y ahora también se quiere hacer diálogos con el ELN en Cuba. Pero el propio ex comisionado de la paz dijo claramente que él no veía intenciones de paz en el ELN. Lo único que quieren es sentarse en las mesas de negociaciones para exigir muchas prebendas y nuevas capitulaciones, de manera tal a que Colombia va a quedar más comunista aún. ¿Y qué pasa si el doctor Duque cede a la tentación de ceder, de sentarse a hablar con el Comité del Paro, que dicen representar a los colombianos? No nos representan. Ellos lo que van a exigir es la aplicación radical del Acuerdo de La Habana, el acuerdo con el ELN y la socialización del país, de manera tal a que un gobierno así desfallecido llegue para las elecciones del 2022 enteramente desacreditado, y la izquierda va a decir que fue un sistema que colapsó y que fracasó. Simple y sencillamente ellos lo que quisieron es destruir el sistema, la economía del país, porque ellos no quieren la verdadera prosperidad de nosotros los colombianos. Y en esa situación de descrédito ganará una opción de la izquierda, así como fue en Santiago de Chile el domingo pasado. Por lo tanto, Santo Padre, pedimos mucho al clero
que lo informen mejor. Vea usted cómo el clero aquí en Colombia se está realmente traicionando al pueblo católico colombiano, porque ellos están a favor del paro, pero con argumentos comunistas y con argumentos diciendo que la policía son agresores y no haciendo ningún llamado a la agresión de los comunistas contra el orden establecido y contra la violencia y las matanzas y la destrucción sin número. Es una cosa impresionante ver cómo los jesuitas, los claretianos, los salesianos y varias otras comunidades están enteramente apoyando. Se ven sacerdotes con la mano así cuando pasan en carro apoyando a los manifestantes, y ellos no se dan cuenta que están entregando el país al comunismo. Es que es una cosa evidente. Todo esto me recuerda, para yo concluir, lo que pasó en la Revolución Francesa con Messier Emery y el clero, que era el tercio de los estados generales. Un tercio era la nobleza, otro tercio era el clero y otro tercio era el pueblo. Bueno, fue por el voto y el apoyo del clero, liderado por Messier Emery, que decía algo muy parecido a una concertación y diálogo, que Francia cayó en todos los desmanes de la Revolución Francesa, vino el régimen del terror y la destrucción de todo ese orden legítimo que existía. Es decir, el clero en esa época también tuvo una mala pasada. Yo les pido al clero que en materia de política mejor se queden al margen y solamente entren cuando haya una implicancia de orden moral. Por ejemplo, que hagan una verdadera cruzada, que salgan así como los dominicos están saliendo con hábito, pero para luchar contra el aborto, a favor de la vida, contra la eutanasia, con cosas que implican un problema de orden moral. Y en ese sentido, Colombia estará salva, porque nosotros como católicos los queremos, los respetamos, y por eso quedamos perplejos de ver cómo ustedes se alían al enemigo. Es que no hay cómo entender eso. Por favor, para terminar, quien desee, por favor inscríbase aquí abajo en Articulación Colombia. Necesitamos abogados para hacer comités, por ejemplo, para denunciar al FECODE, para que el FECODE sea cerrado. En fin, necesitamos un comité de abogados, un comité de jóvenes con garra y con amor patrio para que defendamos nuestra patria en el marco de la ley, porque nosotros no somos de esos desmanes. Nosotros sí queremos manifestarnos, pero en el marco de la ley y por amor a la patria. Muchísimas gracias.